Muy buenas tardes, mis amados hermanos. En esta tarde vamos a continuar con la palabra de Dios. La vez pasada hablamos acerca de lo que es la palabra de Dios y vamos a seguir conociendo varias cosas que pues Dios nos ha mostrado en su palabra para saber de lo que estamos hablando. Y hoy vamos a ver un tema que para muchos no es posible poder entender, y es necesario que lo podamos entender como está escrito. Y el tema de hoy le vamos a poner por título: Dios habló desde los cielos. Hoy en día es un problema muy controversial, porque hoy muchos creen que Dios habla, muchos creen que no, y solamente la palabra de Dios nos va a mostrar qué es lo que nos dice en la Biblia acerca de que si Dios habla. Entonces yo te voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 33, del versículo 9 al 11. Éxodo, capítulo 33, del versículo 9 al 11. Y dice la palabra del Señor, del versículo 9 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que desde el principio, cuando Dios formó al hombre, cuando Dios formó a Adán, Dios tuvo una comunión muy personal con él, con Adán. Le hablaba directamente con él. Y una vez que Adán y Eva pecaron en el paraíso, en donde fueron puestos y fueron desechados, posteriormente ya Dios ya no habla directamente con el hombre. Pero aquí vemos nosotros que hay personas que son elegidas por Dios, y en este caso como Moisés, que fue un elegido de parte de Dios para hablar a su pueblo. Aquí vemos que Moisés tuvo el privilegio también de que Dios le hablara a él, dice, cara a cara. Dice claramente su palabra, dice en el versículo, en el versículo 10, dice: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba, ¿sí? Y dice en el 11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Estamos hablando que ahí nos dice que hablaba de persona a persona, como cuando nosotros estamos hablando con alguien de manera directa. Así hablaba Dios con Moisés. Y una de las razones por la cual vemos aquí que Dios hablaba con Moisés es porque Dios le daba instrucciones a su siervo de lo que tenía que hacer. Muchas veces nosotros tenemos que entender que cuando Dios habla es con un propósito, es por algo que Él quiere hacer
con sus hijos, con su pueblo, con su creación. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en este capítulo, en los versículos, donde Dios le estaba dando una orden a Moisés para salir del Sinaí, para ir a la tierra prometida. Entonces por eso le habla, le da instrucciones y le habla cara a cara. Tenemos otra escritura ahí mismo en el capítulo 34, en el siguiente versículo. Y ahí nos dice en el versículo 33, nos dice: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Aquí vemos, mis amados hermanos, claramente una vez más, vemos que Moisés hablaba con Dios. Dios le hablaba, Dios le daba instrucciones, y aquí vemos algo muy interesante. Cuando Dios habla, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios para hablar con Él, Él nos escucha. Y muchos, ya sean que sean siervos llamados por Dios, o aún su pueblo que entra a la presencia de Dios, que le gusta estar en la presencia de Dios, Dios le puede hablar. Por eso es importante que nosotros cada día busquemos la presencia de Dios con todo nuestro corazón, que tengamos ese deseo, ese anhelo de buscarle, y a Dios le puede placer hablarnos. Muchas veces a sus siervos les habla para darles instrucciones. Aquí vemos algo muy, muy especial, donde dice que los hijos de Israel, cuando miraban el rostro de Moisés, dice que veían su piel de su rostro resplandeciente, ¿sí? Y es algo que Dios pone, y eso es visible. Muchas veces nosotros lo hemos notado con personas cuando reciben el evangelio, cuando vienen con Cristo, cuando ya son bautizados y siguen en el camino de Dios y buscan la presencia de Dios, buscan estar llenos del Espíritu Santo. Se ve un rostro resplandeciente, se ve un rostro de gozo, un rostro de alegría. Entonces vemos nosotros que Dios habla de manera personal. Dios habla y podemos escuchar su voz. Vamos a seguir analizando otras escrituras, donde vamos a ver que Dios habla a los hombres, porque aquí nada más vemos que le está hablando a Moisés, pero vamos a hacer un recuento de toda la palabra de Dios, de cuántas escrituras hay, ¿verdad? De que Dios le habla a su pueblo, le habla a sus hijos, sobre todo a sus siervos de Dios, que les da instrucciones especiales para que conduzcan a su pueblo, al pueblo de Israel, a sus hijos, a los llamados, a los que se han arrepentido. Dios da instrucciones específicas a los hombres. Tenemos otra escritura en Deuteronomio capítulo 4 versículo 12. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 12 vemos lo siguiente. Dice: y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Y él anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que les enseñara los estatutos y juicios, para que lo pusieran por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Aquí vemos una vez más, dice que Jehová habló en medio del fuego, y dice: oíste la voz de sus palabras, ¿sí? Y ninguna figura vistes.
en los versículos, en el versículo anterior, en el capítulo anterior, sobre todo el primer versículo, vemos claramente que ahí dice que habló Dios, Jehová de los ejércitos, habló con Moisés cara a cara. Y aquí nos dice que habló Jehová en medio del fuego y dice que oyeron la voz de sus palabras. Dice, pero, dice, más a excepción de oír la voz, dice, ninguna figura vieron. O sea que Dios habla también de esa manera, no precisamente tiene que verse cara a cara. Aquí dice que se escuchó la voz en el fuego y no vieron ninguna figura, solamente se escuchó la voz. Dios tiene diferentes formas de hablar. Una de ellas es esta: podemos escuchar su voz y no podemos ver absolutamente nada. Pero tenemos que aprender como siervos de Dios, sobre todo los que son siervos de Dios, los que son pastores, los que Dios ha elegido, los que Dios ha llamado. Es importante y necesario que aprendamos a discernir su palabra, que sea conforme su corazón. Sobre todo cuando dé indicaciones, tiene que concordar su palabra con lo que está escrito ya en la Biblia. Para que sea veraz, la palabra que Dios habla tiene que concordar conforme está escrito en la Biblia, y no nada más de un versículo, porque a veces, muchas veces Dios dicen, Dios me habló, y toman un versículo y de ese versículo pues ya piensan que ya Dios habló de esa manera, y no, es importante escudriñar la palabra para que sea la palabra de Dios la que realmente nos haya hablado y no sea una voz extraña, en este caso del enemigo. En el capítulo 5, versículo 22, ahí vemos cuando Dios manda hacer un recuento de lo que es los 10 mandamientos. Dios habla con Moisés a todo el pueblo de Israel y le da las indicaciones una vez más de lo que son los 10 mandamientos. Y en el versículo 22 dice, y estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego de la nube y la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Ahí está hablando que le habló a Moisés, pero vamos a leer ahí mismo del capítulo 5, del versículo 23 al 32. Mire lo que dice. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, venisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas estas cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, vuélvanse a sus tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos, decretos que les enseñarás, a fin de que le pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios los ha mandado, no se aparten a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios los ha mandado, para que vivan y les vaya bien y tengan largos días en la tierra que habéis de poseer. Aquí vemos más claramente, Dios mismo
está hablando ahí, y el pueblo de Israel escuchó a Jehová de los ejércitos. Aquí dice que todo el pueblo escuchó, aquí en el versículo 24 dice, y dijiste, aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y este aún vive. Dice, hoy hemos visto, el pueblo de Israel había escuchado y había visto que Jehová de los ejércitos hablaba, y ellos como hombres, como simples hombres de la tierra, escucharon la voz de Dios. Y por eso ahí dicen, hoy hemos visto que Jehová de los ejércitos habla, y el hombre aún vive. Vemos claramente que Dios se puede manifestar a los hombres, a todo aquel que le busca, a todo aquel que busca su presencia. Mis amados hermanos, tú y yo conocemos a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios poderoso, a un Dios grande, y que podemos escuchar su voz, que podemos escuchar su grandeza, que podemos escuchar y ver su gloria. Él es grande y poderoso. No estamos hablando de un Dios simple, de un Dios que está colgado en la pared. Estamos hablando de un Dios vivo, del Dios viviente, el que puede guiar nuestras vidas, el que nos protege, el que nos llena de su presencia, el que nos llena de su amor, de su justicia, de su misericordia, el que se manifiesta en nuestras vidas. Ese es un Dios grande y poderoso. No es cualquier Dios que en cualquier momento puede hablarte si a Él le place, que en cualquier momento puedes escuchar su voz si a Él le place, porque Él es soberano y se manifiesta con el que quiere, con el que busca su presencia, con el que quiere estar con Él, con el que quiere obedecer sus mandamientos, sobre todo en eso. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para ver que también ahí podemos ver que Dios habla directamente a los hijos de los hombres aquí en la tierra. Porque ahorita pues me pueden decir, pues sí, es que pues eso sucedió en el Antiguo Testamento. Eso sucedió allá con los profetas, con sus siervos, allá con Moisés, con Abraham, con todos los siervos que menciona la Biblia. Y no, mis amados hermanos. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 12, Juan capítulo 12, y vemos ahí, mis amados hermanos, en el versículo 27 al 30, y dice así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí vemos que Jesús estaba hablando con los discípulos, y ahí estaba haciendo como una palabra profética de su muerte en la cruz. Y entonces él ahí dice que su alma estaba turbada, y cuando está eso y se dirige al Padre, le dice: Padre, glorifica tu nombre. Y ahí Dios le contesta desde los cielos, una voz fuerte, una voz que ahí dice que la escucharon como un trueno. Dice, y decían, un ángel le ha hablado. Y esa voz decía ahí
Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios le contestó a Jesús desde los cielos, desde su trono. Y ahí vemos el poder de Dios tan grande. Y recordemos que aquí aún Jesús no estaba como Dios aquí en la tierra. Aquí todavía tenía una condición humana, porque todavía no había muerto en la cruz, todavía no había sido crucificado, todavía no mostraba su divinidad como Dios. Después de que murió en la cruz, entonces fue cuando Jesús mostró su divinidad. Entonces, aquí era como un hombre, como tú y yo, pero en ese tiempo que estuvo aquí en la tierra, como un hombre natural, tenía los mismos sentimientos que nosotros, tenía las mismas características que nosotros, sufría dolor, pasaba consecuencias, sentía en su corazón. Ahí mismo está expresando en el versículo 27, dice, ahora está turbada mi alma. Su alma estaba turbada, su alma tenía aflicción, su alma sentía dolor, sentía aflicción en su corazón. Era un hombre como tú y como yo, pero algo que tenía Jesús y que es una muestra para nosotros que sí podemos adquirir el carácter de Jesús cada día en nuestras vidas. Jesús tenía la convicción firme de hacer las cosas. Jesús seguía las instrucciones de nuestro Padre Celestial, y aquí se mostraba que Jehová de los ejércitos le hablaba a Jesús. Y ahí vemos, y hay más escrituras, ahí en Mateo capítulo 3, vamos para allá, miren lo que dice, en Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, en el versículo 17. Dice así, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos también que Dios le habló cuando Jesús le estaba preparando el camino, cuando Juan el Bautista le estaba preparando el camino a Jesús y fue bautizado, ¿sí? Ahí en el río Jordán, llega Jesús con Juan el Bautista, y Jesús dice la palabra que venía desde Galilea y llegó al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y ahí cuando era bautizado Jesús, se escucha una vez más la voz de Dios, y podemos confirmar que Dios habla y puede hablar, y muchas personas lo pueden escuchar al mismo tiempo. Vimos en la escritura anterior donde Dios se deja escuchar nada más su voz sin que lo veamos cara a cara como lo vio Moisés. Entonces hay más escrituras. Tenemos ahí en Mateo 17 versículo 5, ahí mismo en el libro de Mateo capítulo 17, en el versículo 5, aquí vemos cuando fue la transfiguración de Jesús. Dice en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, sus discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Ahí vemos que una vez más Dios le habla a Jesús, y podríamos decir, pues es que era Jesús, pero aquí vemos claramente que en esa voz, cuando Dios le habló a Jesús, sus discípulos estaban ahí y también lo escucharon. Ellos tuvieron temor, se postraron, y dice que cuando levantaron sus ojos,
que no vieron, solamente vieron a Jesús que estaba solo, pero pudieron escuchar la voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él óiganlo. Y Dios estaba dando instrucciones, le estaba hablando allá a Jesús, pero los discípulos lo estaban escuchando y el mensaje era para los discípulos. Les estaba diciendo: a él óiganlo, escuchen a mi Hijo, él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él le he dado las instrucciones. Dios da instrucciones a sus siervos, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante en el libro de los Hechos, porque aquí, bueno, podríamos decir, bueno, es que Jesús, porque fue crucificado también, como podríamos haber dicho anteriormente, allá fue en el Antiguo Testamento, Dios estaba allá en aquel tiempo con los profetas, con los siervos de Dios. Aquí estamos ya en el Nuevo Testamento, aquí ya estamos viendo cómo Jesús le hablaba, cómo Dios le hablaba a Jesús, y cómo sus discípulos y las personas que estaban alrededor escuchaban la voz de Dios. Eso es importante que lo podamos entender. Dios habla desde los cielos, desde su trono puede dejar escuchar su voz a los hijos de los hombres. Y miren, vamos a continuar. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 13 al 5. Aquí vemos que Pedro tuvo una visión, el apóstol Pedro, el que andaba con los discípulos de Jesús, los que escucharon la voz cuando andaban con Jesús. Dice aquí, en el versículo 13 al 15, dice: y le vino una voz que dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí fue una visión. Dios habla por medio de visiones también a sus siervos, y aquí vemos, y dice que habló el apóstol Pedro, dice que vio una visión y escuchó una voz que le dijo: levántate, Pedro, y mata y come. Aquí ya no le habló al profeta, aquí ya no le habló a Jesús, aquí le está hablando a sus discípulos. Aquí en este caso le está hablando al apóstol Pedro y le está diciendo: ahí, levántate. Le estaba dando instrucciones. Y lo que me llama la atención aquí, dice que entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aquí el apóstol Pedro estaba teniendo una charla, estaba teniendo una plática. Eso quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como discípulos de Jesús, podemos tener una charla con Dios y Dios nos puede contestar. Podemos hablar con Él directamente, como lo estaba haciendo aquí el apóstol Pedro. Le estaba dando instrucciones, pero al apóstol Pedro no le quedaba claro, porque tenían ciertas instrucciones que ya habían dado en el Antiguo Testamento. Sin en cambio aquí, ahora Dios viene a darle instrucciones al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro estaba así como queriendo dudar o hacer bien las cosas, y Dios le aclara y le dice, por segunda vez le dice, ya platicando Dios con el apóstol Pedro, le dice: lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Ahí vemos cómo nosotros podemos mantener una relación, una conversación con Dios, con el Dios viviente, con el Dios santo, con el Dios poderoso, con el Dios grande.